Buenos días tengan todos en esta mañana. Ojalá estén contentos de estar aquí en esta mañana. Al menos yo me siento contento porque es el día de nuestro Señor. Es el día de alabar y glorificar el nombre del Señor. Ojalá nos sintamos con energías, con alegría, porque así es como nos debemos de sentir, ¿verdad? Con esa alegría y porque es una gran bendición poder alabar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando mi hijo nació, Joel Abraham, me acuerdo que alguna vez no nos dieron ningún instructivo de cómo crecer a un hijo, ¿verdad? O cómo mantener a un hijo. No nos dieron este instructivo manual para los padres. Pero hay cosas básicas que se recomienda, ahora sí como dicen, de voz. Por ejemplo, se nos dijo que si queremos que creciera sano y fuerte, se le diera sus verduritas, que durmiera ciertas horas, que de 8 a 12 horas deben de dormir los niños, que nos dijeron que teníamos que ponerlo a hacer ejercicio. A Joel Abraham me gustaba llevarlo mucho a los parques en las tardes, lo llevaba a correr, ahí le daba vuelo él, corría, ¿verdad? Y luego también nos dijeron que había que destrezarlos, ¿verdad? Darles un masajito para que vayan creciendo. Bueno, tal vez como lo podrán ver, él ya creció, ya ha crecido, le dimos sus verduras. Tal vez necesitamos darle un poquito más para que hubiese crecido un poquito más, pero todavía le falta crecimiento, ¿verdad? Nadie nos dice cómo hacer crecer a nuestros hijos, pero les damos de comer y crecen. Pero es importante la alimentación que le damos, es importante ponerles tiempo, es importante gastar dinero en ellos porque tenemos que invertir dinero en ellos, y es importante simple y sencillamente poner esa atención, esfuerzo, tiempo y dinero. En la iglesia es algo similar. La iglesia es algo similar. Es casi prácticamente como criar a un niño. Y hoy vamos a ver precisamente esto, una iglesia que crece. Una iglesia que crece tiene varias cosas que debemos de hacer por la iglesia para que pueda crecer. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes quieren que esta congregación crezca, ¿no es así? Amén. Y si queremos que crezca, entonces debemos de ver los pasos a seguir para que podamos crecer juntos en unidad y podamos crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos de hacer como una iglesia que crece es precisamente estar unidos. Una iglesia que crece es una iglesia la cual está unida. Una iglesia que crece es aquella que está en comunión unos con otros. Usted se acordará yendo a los relatos de Hechos 2. En Hechos 2 nos dice que la doctrina perseveraban los apóstoles y dice que esto lo hacían juntos en comunión. Y dice que el pueblo los apreciaba. Pero vamos a leer solamente los últimos 2 versículos que se está refiriendo a esto. Vamos a Hechos 2:46 y vamos a leer también el 47. Hechos 2:46 y 47. Vamos a leer y dice, y perseveraron unánimes. Esta palabra unánimes quiere decir juntos. Unánimes quiere decir juntos, pero no tan solo juntos, sino también quiere decir que tenían un solo pensar. Entonces dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La unidad hace la fuerza. Yo creo que muchos de ustedes han oído estos tipos de dichos que se hacen por allá, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que por ahí de 1993 hubo una ley en California que pasó, la ley 187 o 187, tal vez algunos de ustedes habrán oído de ellas. Tal vez si no estaba en California no la oyó, pero yo estaba en California cuando pasó esa ley y
estaba en la escuela y pues en la escuela ¿qué no hacemos, verdad? Ahí con tal de andar en el borlote andamos haciendo varias cosas. Y en esa ocasión me acuerdo que los estudiantes nos salíamos a hacer protestas según. Ahí teníamos nuestros carteles y andábamos yendo de un lado a otro diciendo, ¿verdad?, cosas. Pero algo que decíamos es: la raza unida jamás será vencida. De tantos dichos que decíamos, no vamos a ir en detalles en qué otros dichos decíamos, porque los otros no son muy apropiados. No eran insultos, ¿verdad? Les digo, no eran insultos, pero no eran muy apropiados tampoco. Pero hoy en día cambiemos esto de la raza unida por la iglesia unida. Y cantemos todos juntos: la iglesia unida jamás será vencida. Porque una iglesia que crece es aquella iglesia que está unida en todos los aspectos. Hay unión entre los hermanos, hay unión entre la membresía, hay unión unos con otros. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene crecimiento, que tiene unidad. Mismo Cristo lo dijo. A él se le acusó de estar sacando demonios por el poder de demonio. Así le dijeron, ¿verdad? Tú estás teniendo poder porque tienes al demonio en ti. Y Cristo les dijo cómo va a ser esto. Y a él les explicó, ahí podemos ver en Marcos 3:25. Marcos 3:25 nos dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si nos damos cuenta aquí, o el contexto, estaba hablando, pero lo estaban acusando de sacar demonios por el poder de demonios. Y les dije a Cristo, bueno, ¿cómo un demonio va a sacar a un demonio? Esto indicaría que hay una división, y una casa dividida no permanece. Aquí el contexto de casa quiere decir reino. Acuérdense, en estos tiempos cuando se hablaba de una casa, se hablaba de reinos. Usted ha escuchado tal vez la casa de David, la casa de Judá es el reino de David, el reino de Judá. Entonces, una casa dividida, un reino dividido. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el reino de Dios. Si usted no lo sabía, si usted ha escuchado el reino de Dios y no sabía que era el reino de Dios, déjeme decirle que los cristianos somos el reino de Dios. Entonces, la iglesia es el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia somos nosotros. En otras palabras, si una iglesia, un miembro de personas no está unido, puede caer. Porque ahí mismo nos lo dijo Cristo: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no permanece. Una iglesia unida jamás será vencida. Ojalá que esto pueda ser uno de nuestros lemas de aquí en adelante. La iglesia unida jamás será vencida. Cada problema que haya, cada diversidad que haya, la iglesia unida jamás será vencida. La iglesia unida jamás será vencida. Tenemos que empezar a trabajar en la unidad. Yo sé que a veces hay heridas, yo sé que a veces hay resentimientos, yo sé que a veces hay malas percepciones. Y esto es lo que le gusta al enemigo. Al enemigo le gusta que haga estas diversas cosas porque le gusta a él meterla ahí, la cizañita, la va metiendo poco a poco, le va diciendo: mira, le habla en el oído, y lo va con el otro, y ya ponemos nuestra cara y... A veces es lo que hacemos, ¿no es cierto? Nos enojamos, y una vez que nos enojamos, como iglesia, como grupo, hemos perdido. Una casa dividida no permanece. Queremos crecer en el nombre del Señor, entonces permanezcamos unidos. Entonces, no puedo mencionarlo. Unámonos. Hay días así, unámonos. Queremos vencer al enemigo, vamos a unirnos todos juntos, vamos a estar en comunión, vamos a estar en compañerismo y demostremos lo que podemos unirnos en el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor podemos hacer varias cosas. Una iglesia que crece es aquella que expresa. Cuando usted no se expresa, no se sabe si está inconforme o si está conforme.
Necesita usted decir y comunicar: a mí no me gusta esto y yo quiero que se haga esto. Una iglesia que crece es aquella que expresa lo que siente. Esto es en unidad. Tiene que ser unidos. Algo que siempre se malentiende es de que estar unidos es sinónimo de que siempre vamos a estar haciendo lo mismo todos, o que vamos a estar de acuerdo. Déjenme decirles que no es así. Puede haber desacuerdos. Acuérdense que hay cuestiones que son opiniones solamente. Y si usted tiene una opinión de algo y no hay nada malo, pues podemos nosotros tal vez ceder en eso. Y ahora si es algo doctrinal, ahí sí no vamos a poder ceder, porque no se puede doblar el evangelio. Pero hay cuestiones de opiniones que podemos tal vez ceder. Pero usted no va a saber si usted no habla. Una iglesia que crece es la que está unida. La unidad no implica que todos vamos a estar de acuerdo al 100%. Yo le he dicho que yo y mi padre no estamos de acuerdo al 100% en todas las ideas. Y a veces yo y él estamos debatiendo. A veces ahí nos damos nuestros agarrones. Por eso ya tengo el pelo corto, para que ya no pueda agarrar bien él del pelo. Para que ya no me agarre, ya así ya no pueda agarrarme. Pero nos damos nuestros debates, ¿verdad? Y esto es sano, porque ya él me da sus ideas, yo le doy mis ideas. Pero donde viene la unidad es que nos ponemos a decir: ¿qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice esto, y entonces debemos de darle a este rumbo. Esto es la unidad. La unidad no implica que vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero sí implica que vamos a dar nuestra opinión, y una vez que la demos, entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Una iglesia que crece es aquella que está unida y es aquella que está expresando. Inclusive en el servicio, usted puede ser expresivo en el servicio. A veces estamos aquí, estamos fatigados, estamos cansados, y se entiende que estamos cansados. Pero si usted está escuchando algo y está de acuerdo, dígalo con un amén. Yo no sé dónde se acabó eso de que ya no se oyen los amenes. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, como la edad de mi hijo, me gustaba a mí decir amén, porque escuchaba a hermanos decir amén. Exprese sus sentimientos. Si a usted le parece que algo es correcto, diga amén. No tiene nada de malo. No crea que voy a parar el sermón y lo voy a ir a regañar. Amén quiere decir que usted está de acuerdo con lo que se está predicando. Si se está predicando algo en el cual está usted de acuerdo, diga amén. Diga aleluya, diga gloria a Dios. No hay nada malo en esto. Una congregación que se expresa, que expresa sentimientos, crece. Usted bien sabe que si no hay comunicación en una relación, esta relación quiebra. Lo más importante en una relación es la comunicación, es hablar. Si usted no dice o expresa sus sentimientos, no puede asumir que la otra persona lo conoce. Tiene que expresar lo que usted siente, lo que usted quiere, lo que usted piensa. Si no, entonces no vamos a estar unidos, y una casa dividida no permanece. Una iglesia que crece debe también sacrificar tiempo y dinero. Eso es algo muy importante. Yo me acuerdo cuando estaba ahí más joven, cuando estaba de novio, como dicen, cuando quería pegar mi chicle por allá, invertía tiempo y dinero. A veces salía de trabajar, trabajaba 12 horas yo en cierto lugar, y apenas salía de trabajar, le contaba a un hermano el otro día, era de cierta distancia hasta donde yo vivía, iba a mi casa, rápido me metía a bañar, me bañaba, me cambiaba, me ponía mi ropa limpiecita, y vámonos hasta el otro lado del pueblo a ver a la novia. Se requiere esfuerzo.
Se requiere dinero porque pues ahí, aunque la gasolina costaba 98 centavos en esos tiempos, pues bueno, se ponía ahí, se daba el lujo de ponerle una de la más cara, le poníamos de la premium, pero lo que quiero decir es que se necesitaba el tiempo para ir a visitar, el tiempo por la gasolina, tenía yo que invitar a comer, invitar a salir, tiempo, dinero y esfuerzo. Es una relación. En la iglesia hay una relación entre hermanos. Y usted va a tener también que poner tiempo, esfuerzo y dinero. Una iglesia que crece es aquella en la cual los miembros sacrifican tiempo y dinero. Es cuando oímos esto de dinero, empezamos a hacer la. No queremos escuchar. Pero es importante que nosotros nos esforcemos en tiempo y dinero. Una iglesia que crece es aquella que aporta dinero, es aquella que aporta tiempo, es aquella que trabaja hacia la unidad. Tal vez se acordarán que hace poco estuvimos teniendo la serie de cómo llegar al cristianismo y decía en la serie que tenemos que tener el afecto fraternal. Y en el afecto fraternal usted se acordará tal vez que les prediqué que invite a un hermano a comer, no le hace, es dinero que usted está invirtiendo, pero es algo bien invertido. Va a invertir en relación. Yo sé que no podemos tal vez invitar a toda la congregación, se entiende. Y también usted por el otro lado de la moneda, si oye por allá que un hermanito invitó a otro a comer, no se sienta celoso porque acuérdese que no podemos todos al mismo tiempo. Pero usted invite. No tiene que ser al Red Lobster, no tiene que ser ahí, no tiene que ser al Applebee's o Chili's, no tiene que ser a Longhorn. Llévelo a comer a un taquito de 99 centavos. Literalmente un taquito, te invito a un taco. Ya si pide dos, mira, yo te dije que te invitaba a un taco, ¿verdad? Ya de ahí, pues, ya te pagan lo demás. Pero invite un taquito, ¿verdad? No tiene nada malo un taquito. Ya nada me dice a mí para ir preparado, porque a mí un taquito apenas es para empezar, ¿verdad? Pero invite a un taquito, es tiempo y dinero. Va a ser tiempo porque va a ir a salir usted con hermano, pero se va a dar cuenta de que va usted a llenar una relación que es necesaria para llevar a la edificación de la iglesia, para llevar a la unidad de la iglesia. Una iglesia que crece es aquella que pone tiempo, esfuerzo y dinero. Si vamos a 1 Corintios 15:58, Pablo le decía lo siguiente a la iglesia de Corinto en su primera carta. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga aquí en la tierra para la gloria del Señor va a ser recompensado. No está trabajando en vano. Si usted pone el esfuerzo, si usted pone el tiempo, si usted pone el empeño, déjeme decirle que va a haber un día donde eso va a ser recompensado. Una iglesia que crece trabaja en el Señor para el crecimiento de la obra. Una iglesia que crece es aquella que invierte tiempo, dinero y esfuerzo. Se esfuerza en que haya unidad. Trabaja en que haya unidad. Pone el tiempo para ir a visitar a otros hermanos. Pone su dinero para ir y expandir el evangelio. Una iglesia que crece se requiere trabajo. Si no podemos trabajar nosotros, no podemos esperar que una iglesia crezca. La iglesia somos nosotros. ¿Y quién trae a la demás gente? Nosotros mismos. Una iglesia que crece es aquella que fomenta el compañerismo. Una iglesia que crece es una iglesia que es de oración.
Una iglesia que crece debe ser una iglesia de oración. Yo no sé si usted cree en el poder de la oración. Y tal vez podría decir que sí, podría decir que no. Pero si nos basamos con la asistencia de los martes, yo podría decir que a lo mejor no creemos tanto en el poder de la oración. Pero déjame decirle que en el poder, en la oración hay poder. Hay poder tan grande y los que hemos estado en este grupo ya más de un año, nos hemos dado cuenta que hay varias oraciones que han sido respondidas. Hemos visto el poder de Dios a través de las oraciones. No podemos dejar de decir esto, porque hemos visto cómo las personas han sanado cuando hemos orado por alguien. Hemos visto cómo ha mejorado la vida de cierta persona cuando hemos orado por esa persona. Déjame decirte que esto no va a ser algo instantáneo. No creas que es comida de microwave que la vas a sacar, vas a orar, lo pones 30 segundos y ya estuvo. No, va a requerir tiempo. Hay peticiones que todavía estamos orando, que tal vez no hemos visto respuesta, pero sabemos que va a haber respuestas. Abraham tuvo una promesa y esa promesa fue cumplida, pero él no la vio. Tal vez la respuesta vaya a ser en el tiempo que nosotros no la vayamos a ver. Pero de que va a haber respuesta, va a haber respuesta. Hay poder en la oración. Usted se acuerda hace poco cuando anuncié que el doctor que venía de África, que tenía Ebola, es de la Iglesia de Cristo, el doctor Kent. Yo les dije que es de la Iglesia de Cristo y les dije que eso va a ser un testimonio grande porque vino con un virus que es fatal. ¿Qué se hizo? Cadenas de oración. Yo soy amigo de varias iglesias de Cristo y en esas iglesias de Cristo se armó una cadena de oración en el Christian Chronicles, las crónicas cristianas, este periódico cristiano. Ahí se hizo una cadena de oración. El hermano Ken fue curado. Gloria a Dios por esto. La oración tiene poder. Un virus mortal pudo ser quitado totalmente para la honra y gloria de Dios. Tristemente se oyó cuando el doctor venía que estaba moribundo, que no podía ya más. Eso sí lo puso en las noticias. Pero no pusieron mucho en las noticias que ya se había curado, y más cuando él estaba dando la honra y gloria a Dios, fue editado esa parte. Solo pusieron muy poquito y editado. No le conviene al mundo que sepa que hay poder en la oración. Y una iglesia que crece es una iglesia que está constantemente orando. La oración en grupo es efectiva. Y es tan efectiva que nosotros podemos darnos cuenta si lo practicamos. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, Hechos 4:31, vamos a ver el siguiente relato. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto, si vemos el contexto de todo el versículo 4, nos vamos a dar cuenta que Pedro y Juan habían sido encarcelados por la palabra del Señor. Y después que habían sido encarcelados, pues ellos lo lograron sacar, pero les dijeron: ¿saben qué? Ya no anuncien más el Evangelio. No pueden anunciarlo. Luego también les dieron sus azotes. Acuérdense que en ese tiempo eran 40 menos 1 o 39. Pero se oye más bonito 40 menos 1 tal vez, porque es lo que se decían, 40 menos 1, eran 39 azotes. Les dieron sus 39 azotes y lo sacaron y no predican más. Los apóstoles fueron y anunciaron esto, ¿verdad? Porque decía que los apóstoles, ellos siguieron predicando, dijeron: es más, ¿ustedes qué dicen? ¿Que le vamos a hacer caso a ustedes o a Dios?
y ellos siguieron predicando la palabra. Pero luego aquí le dijeron a los hermanos, y los hermanos empezaron, si usted lee los versículos antes, se van a dar cuenta que estaban orando para que haya denuedo de palabras. Y la contestación fue tan grande que tembló en ese lugar y empezaron a hablar con denuedo. ¿Se imagina usted que ahorita empezáramos a orar para que Dios nos concediera tener denuedo de palabras y empezar a temblar? ¿No sería esto algo maravilloso? Lo podemos lograr a través de la oración. Cristo mismo dijo ahí en Mateo 18, 19. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si 2 personas se ponen de acuerdo aquí en la tierra. Por eso no hemos dejado de orar en el grupo, y siempre ha habido un mínimo de 2 personas, porque creemos en el poder de la oración. Y una iglesia que crece es una iglesia que ora constantemente. Una iglesia que pone su esfuerzo, tiempo y dinero. Una iglesia que está unida. Una iglesia que crece, básicamente se necesita de tener decisión de hacerlo. Se necesita hacerlo. Una iglesia que crece es la iglesia que proclama el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios. Hermanos, a veces nosotros queremos crecimiento. Y nosotros decimos: quisiéramos que eso se llenara, y quisiéramos que fuera bonito, y quisiéramos de que estuvieran todos llenos, y que tuviéramos que irnos hasta al auditorio principal para que de esa manera se llene el lugar y veamos más hermandad y nos sintamos bien, podemos cantar más fuerte y podamos hacer lo siguiente. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si no estamos proclamando el Evangelio? Una iglesia que crece es la que proclama las buenas nuevas de Dios. Una iglesia que crece es la que le habla a su amigo de la palabra. Una iglesia que crece es la que le habla a su vecino. Una iglesia que crece es la que le habla a su compañero de trabajo. Tenemos que proclamar el Evangelio para que podamos nosotros crecer. Necesitamos pasajeros de tercera clase. ¿Tercera clase? Sí, pasajeros de tercera clase. Ya sé que a lo mejor usted no se sabe el relato, y si se lo sabe, bueno, ya tiene ventaja sobre los demás, pero si no, se lo voy a contar. Dice que ahí en los tiempos de las diligencias, había una vez un señor que vino a comprar su pasaje. Y le dijo: yo quiero un boleto, pero quiero el más barato. Dice: bueno, deme entonces tenemos primera clase, segunda clase, tercera clase. El de tercera clase es el más barato. Pues deme ese. Luego vio uno y llegó uno que tenía un poquito más de dinero. Dice: a mí me da uno de segunda clase, por favor. Y luego llegó otro, pero ya ahí era el empleado, y el empleado se encargó de comprar: deme un boleto de primera clase para mi amo. Se lo compró. Estaban ahí esperando todos el carruaje, la diligencia, y se subieron al carruaje, y para la sorpresa del de primer lugar es que tenían los otros ahí también, estaban sentados, ¿verdad? Ahí estaba el de tercera clase, se quitó sus zapatos y estaba rascando ahí en el pie. Usted sabe cuando tiene comezón, y estaba con sus pies haciéndole así, ¿verdad? En medio de los pies. Estaba... Y el de la primera clase: cuando llegue me voy a quejar, como todos en el mismo vagón. El de segunda clase pues estaba nada más también ahí viendo, nada más mirando. Y estaba también enojado porque decía: bueno, ¿cómo este de tercera clase aquí con nosotros? Esto no está bien. Y todos estaban preguntando cuál era la diferencia si todos estaban sentaditos en el mismo lugar, en el mismo carruaje. En eso empezó a llover bien fuerte, empezó a tronar,
Así como tronó ayer, no oyeron los truenos ayer que tembló, ¿verdad? Temblaba. Empezó a tronar fuerte. Y en eso se atoró el carruaje. Y el que estaba manejando la diligencia, entonces él anunció. Dice, pasajeros de primera clase, favor de quedarse en el carruaje. Pasajeros de segunda clase, por favor, sálganse del carruaje y pónganse allá en el camino. Pasajeros de tercera clase, por favor, bájense a empujar la carreta, el carruaje. Se bajaron los de tercera clase y empezaron a empujar. Y ahí es donde era la diferencia. Hermanos, aquí en la iglesia necesitamos pasajeros de tercera clase. Tal vez todos estemos sentados en el mismo lugar. Tal vez todos estamos aquí sentados, pero algunos tienen boletos de primera clase, otros de segunda clase, pero queremos que todos tengan boletos de tercera clase. Queremos a aquellos hermanos que puedan empujar la obra, que cuando esté atorada el carruaje, vayamos y empujemos con toda la fuerza. Una iglesia que crece es una iglesia que trabaja y proclama el Evangelio. En 2 Timoteo 2:2, Pablo decía que era necesario proclamar el Evangelio a Timoteo. Decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted se acuerda, esta carta de Pablo a Timoteo es porque Timoteo estaba predicando. Y le dice Pablo a Timoteo, mira, busca otras personas que prediquen. Y es lo que necesitamos aquí, personas que prediquen el Evangelio. Y muchos dicen, bueno, yo predico con mi ejemplo. Es bueno que prediques con tu ejemplo, te felicito que prediques con tu ejemplo. Pero necesitamos que vayas más allá y prediques verbalmente la palabra de Dios. ¿A poco no es cierto que cuando tú tienes algo bonito lo andas diciendo cada rato, verdad? A veces ni viene al tema y están hablando de X cosa y cuando sacas, yo me gané una medalla. A veces están hablando sobre las teles plasma, no, mira esta tele de 50 pulgadas, está bien bonita, mira cómo brilla. Entonces, sí, me acuerda como cuando gané mi medalla de voleibol en primer lugar. No tiene nada que ver, pero es algo que nosotros logramos y lo estamos anunciando. Es algo que nos interesa y queremos andar diciéndolo aunque no vaya con el tema. Así deberíamos de ser. Si hemos de veras creído en el Evangelio, entonces debemos proclamar el Evangelio. Si hemos creído de veras que Cristo es el Hijo de Dios y que nos salva de todo pecado, ¿por qué no anunciarlo al mundo? ¿Por qué retener las buenas nuevas? Si Dios nos ama tanto a nosotros, ¿por qué no anunciarlo a todas las personas? Si decimos que queremos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿por qué no anunciarles el Evangelio? Déjame decirte que si tú dices que amas a alguien y no le anuncias el Evangelio, no lo amas. Porque si dejas que una persona siga viviendo como está viviendo, quiere decir que esa persona está yendo a la salvación, a la perdición. Acuérdate que la escritura está bien clara en Marcos 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cómo puede una persona creer o no creer si tú no le has hablado del Evangelio? Esto mismo le estaba pasando al eunuco, si usted se acuerda. Pero Felipe fue mandado. El eunuco no entendía las palabras de nuestro Señor. No entendía las escrituras. Y ahí en Hechos 8:31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese a sentar con él. ¿Cuál fue el resultado de que Felipe se acercó a preguntarle si entendía las escrituras? Un bautismo. Un alma para la honra y gloria de Dios. Una iglesia que crece es una iglesia que proclama el Evangelio. Necesitamos proclamar el Evangelio.
Déjenme decirles, hermanos, que nosotros podríamos poner anuncios de televisión, podríamos poner anuncios de radio, y de hecho en cierto año lo tuvimos. Cuando estaba predicando nuestro hermano Joel, no yo, ¿verdad? Mi padre, el hermano Joel, él puso anuncio en el periódico. Él tenía su programa de radio. Tal vez no se acordarán, pero él tiene la voz de DJ, ¿verdad? Pero él estaba ahí en el radio. Y él ponía himnos y ponía su sermón en el radio. No sé si alguna vez lo escuchó, porque lo pasaban en una estación popular en las tardes. Pero déjeme decirle que ni un alma vino por esos medios. Las almas que logramos alcanzar fueron las almas que fueron uno a uno. Las almas que logramos alcanzar fueron aquellas que otros hermanos las trajeron a la congregación. Eso sí, déjame decirte y advertirte que para que tú puedas traer a alguien necesitas primero tú tener la convicción que estás en lo verdadero. Porque si tú mismo estás titubeando en que si estás en lo bueno y en lo malo, no vas a poder convencer a alguien. Si tú mismo estás titubeando si estás en la verdad o no, no vas a poder traer a alguien. Necesitas de la convicción. Y una vez que estás convencido que estás en lo verdadero, entonces es nuestro deber ir y anunciar el evangelio, proclamarlo, anunciarlo, decirlo, chismearlo. Si chismeamos todo lo demás, ¿por qué no chismear el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. Una iglesia que crece es aquella que proclama el evangelio. Si nos damos cuenta, hermanos, en realidad necesitamos trabajar. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando hay campañas políticas, y esto no es casualidad, ellos tienen tienen un concilio de personas que le dicen al que es candidato qué hacer y no hacer. Y fíjese usted, porque ya cuando vengan las elecciones, fíjese, cuando están en sus campañas, los que son para ser presidentes, ellos se doblan las mangas, tienen las mangas dobladas, no porque tengan calor, no porque tengan o no puedan o no quieran tener las mangas, es porque esto es un significado de ponernos a trabajar. Y esto indirectamente se doblan las mangas para que el pueblo, cuando ellos estén hablando, dice, este es un trabajador. Subconscientemente. No lo están diciendo con palabras. Esto es lo que quiere decir. Los presidentes o los que van a ser electos a presidentes, cuando están en campañas, véalo usted, se doblan las mangas. Porque es señal de trabajar. Empecemos a doblar las mangas. Doblemos nuestras mangas y empecemos a anunciar el evangelio. Una iglesia que crece es aquella que trabaja unida. Es aquella que se olvida de todas las penas. Se olvida de todo lo que se ha hecho y sigue porque quiere estar en armonía. Una iglesia que crece es la que sacrifica tiempo y dinero. Y sí que vamos a tener que sacrificar tiempo. Yo trabajo al igual que usted. Mas sin embargo hay actividades en las cuales yo las considero más importantes. Porque todos tenemos que lavar, todos tenemos que cocinar, todos tenemos que hacer el mandado. La diferencia es dónde está tu prioridad. La diferencia es qué es para ti primero. Primero está tu ropa sucia física o tu ropa sucia espiritual. Se necesita sacrificio, tiempo y dinero. Una iglesia que crece es una que está llena de oración. Pongámonos a orar desde hoy. Una iglesia que crece es la que proclama el evangelio de nuestro Señor. ¿Quieres crecer? ¿Quieres que esta congregación crezca? Hemos dicho los pasos a seguir. Y el crecimiento, aunque Dios es el que lo da, nosotros también tenemos que trabajar. Dice la Escritura, yo sembré, Apolo lo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento viene del Señor, pero nosotros tenemos que trabajar. No, esto no es no está en la Biblia, no voy a decir eso está en la Biblia, no está en la Biblia, pero como se dice comúnmente, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que ponernos a trabajar, hermanos.
Oremos, pero pongamos de nuestra parte. Una iglesia que crece está en nuestras manos. Queremos que crezca, podemos lograr que crezca. No queremos crecer, sigamos haciendo todo igual.